Perfecto. Entonces, les comparto pantalla. Bien. Esta es la solución que tenemos hasta este momento. Lo que estamos trabajando, lo último que trabajamos fue un archivo index.html junto con un archivo de JavaScript donde estuvimos haciendo nuestras primeras pruebas de escribir código con JavaScript. Ahorita voy a crear otra carpeta. La voy a dejar igual dentro de nuestro folder maestro, solo que... Ah, no, ese es un archivo. A esta carpeta la voy a poner JS. Y lo que voy a hacer ahora es abrir esta carpeta como si fuera la raíz, ¿no? O sea, para que Visual Studio la abra a este nivel. Y me parece, bueno, lo voy a ver aquí en el explorador de Windows, solamente para copiarme la ruta. Y ahora aquí en el menú principal de Visual Studio voy a seleccionar la opción de Open Folder. Y es esta la de JS la que quiero abrir. Si la abro de esta forma en la que les acabo de contar, pues ahora, si se dan cuenta, en, en el explorador de aquí de Visual Code, solamente me aparece esa carpeta vacía, porque ya la abría a ese nivel, ¿no? Ya las carpetas arriba de esta ahorita no están siendo exploradas y tomadas en cuenta por el editor. Y en esta carpeta voy a crear un archivo que se llame app.js, solamente. Lo que vamos a empezar ahorita a explorar en esta clase es la posibilidad de poder trabajar o escribir código de JavaScript sin incrustarlo en una página web y sin tener que, y por ende no necesitar de un browser donde probemos la página web y dentro de ese browser probemos nuestro código de JavaScript. Vamos ahorita, tengo este código, es más, lo voy a escribir mejor aquí para que se vaya bien. Console.log es una parte que ya habíamos visto ayer al final, que esta función nos escribe un texto en la consola del browser. Al menos eso fue lo que vimos ayer. Voy a poner hola, este es el curso. Luego voy a declarar nada más una variable con la otra sintaxis que vimos al final, que en lugar de var vamos a utilizar let. Y la voy a poner el nombre justamente. Y voy a escribir eso mismo en la consola. Igual aprovecho para mencionar que en JavaScript, y esto me parece que sí solamente es en JavaScript, un texto, acuérdense que es una variable que contiene texto, la podemos definir en JavaScript, tanto en comillas simples, dentro de comillas simples, como dentro de comillas dobles. Esto sí, me parece que es solamente de JavaScript. En otros lenguajes de programación, o es en comillas simples o es en comillas dobles. Para JavaScript, pues es indistinto, podemos utilizar ambas. Y aquí lo que voy a poner es mi nombre, es los puntos, y voy a concatenar, que es unir dos textos, la variable que tenía aquí.
Estructuralmente, la ejecución de este programa lo que va a hacer es imprimir dos líneas. Primero va a imprimir este mensaje y después va a imprimir mi nombre es, espacio, Israel. Esos son los únicos comandos que hemos escrito en este programa. Y o sea, solamente es con la intención de probar otra forma que tenemos de trabajar con JavaScript. Habíamos estado explicando que JavaScript es un lenguaje que sirve para escribir código de front, que es el que hemos hecho hasta el momento, y que pues en los últimos años se hizo tan popular JavaScript que también sirve para escribir otro tipo de aplicaciones como backend, que antes pues eso no existía. Inclusive aplicaciones como móviles con algunas herramientas también se puede escribir con JavaScript, ¿no? Entonces, entendiendo el mismo lenguaje, se pueden desarrollar diferentes tipos de aplicación. El principal compilador de nuestro código de JavaScript, cuando no estamos haciéndolo en front, en una aplicación de cliente, o sea, cuando no es el browser quien interpreta el código que escribimos, el principal motor que tenemos y que se usa comúnmente es un programa que se llama Node. Es parte de las ejecutables que instalamos en nuestra primer clase. Hasta este punto, pues ya todos deberían de tener instalado Node. Aquí lo escribo, Node.js. Ya lo deberían de tener instalado. Si no lo tienen, pues lo revisamos en el grupo de WhatsApp por si hay alguna duda de cómo hacer esa instalación. Si nosotros ya tenemos ese programa instalado en nuestra computadora de desarrollo, lo podemos, me parece que, probar yendo aquí al menú de View y vamos a seleccionar la ventana de terminal. Esa opción nos va a abrir este tab o esta ventanita donde podemos escribir código. Este código que escribimos en la terminal es más bien código como si estuviéramos en una ventana de CMD de Windows o de terminal en Linux, y no me acuerdo cómo se llama la de Mac. Pero de hecho no es como, es más bien es eso. Podemos escribir, más bien, esta es una ventanita de comandos incrustada o un intérprete de esos lenguajes, de esos comandos, perdón, pero la idea es de que no tengamos que estarnos cambiando de ventana a abrir una de CMD, y esta pues nos facilita poderlos escribir desde aquí mismo. Y lo vamos a probar con, me parece que es Node-version, bad option, creo que nada más es Node B. Sí. Entonces, el comando con el que vamos a probar es nada más Node espacio -B. Si lo tenemos ya correctamente instalado, nos va a mostrar aquí la versión del instalador de la herramienta de Node que tenemos en nuestra computadora. Aquí vemos que yo tengo instalada la versión 22.15.0. Si hasta este momento, pues a ustedes también les muestra una versión que tengan instalada que a lo mejor es diferente a la que yo tengo, pero no debería de haber problema con que sea diferente, solamente queremos corroborar que la tengamos. Ahora ya podemos ejecutar este programa que yo acabo de escribir. Y ya, sí, la idea con todo esto es que podamos probar código de JavaScript sin tener que estar creando una página web para verlo, y aparte tener que abrir el explorador, el browser, para estar viendo igual si funciona o no funciona nuestro código. Aquí mismo vamos a escribir node espacio app.js, que ese es el nombre del archivo que yo creé aquí. Lo ejecutamos con Enter y ya vemos que interpretó el código que acabo de escribir, y aquí mismo nos mostró el resultado.
Esta forma es en la que vamos en esta 2 semanas estar trabajando con JavaScript, justo porque ahorita lo que vamos a estar viendo son conceptos de programación en general. Entender qué es una función, entender qué es una variable, entender qué es un objeto, qué es un operador, cuáles son los flujos que tenemos para poder tomar decisiones dentro de un programa, y eso es universal, eso funciona y se ocupa con cualquier tipo de lenguaje de programación, sin importar que sea una aplicación web, sin importar que sea una aplicación móvil o de escritorio o de cualquier otro tipo. Siempre son los mismos conceptos y eso es lo que vamos a estar ahorita aprendiendo. De entrada, pues ya vimos que la función console.log escribe aquí en la consola el texto que nosotros queramos visualizar. Ahora vamos a continuar con lo que estábamos platicando ayer, que existen diferentes formas de declarar una variable. Y primero vamos a terminar de comprender, de asimilar qué es una variable y qué es y para qué nos sirve. Normalmente, la forma de explicar qué es una variable es que es un repositorio o es un almacenamiento de un valor. Nosotros queremos almacenar un dato en algún lugar, ese lugar es en una variable. Ahorita, en este ejemplo que tenemos, estamos almacenando el contenido de un texto, que es Israel, en este espacio, en el espacio de la variable nombre. Si yo creo otra variable, aunque tenga el mismo contenido, son dos espacios de memoria en donde yo estoy almacenando información, en este y en este. Ese es el concepto general del, del uso de una variable, para qué sirve y qué es en general, ¿no? Es un espacio de memoria donde vamos a almacenar algún dato. Ahora, estábamos viendo que tanto la podemos declarar con let como la podemos declarar con var. Nombre variable igual a 10. Y las diferencias que estábamos viendo ayer en la breve investigación que hicimos fue que esto no me va a causar un error si declaro dos veces la variable con el mismo nombre. Incluso aquí podemos ver que lo que nos marca es más bien un warning, ¿no? Una alerta de algo que posiblemente esté mal. Y ya lo habíamos dicho que lo diferenciamos, que nos lo marca en amarillo. Pero si yo lo hago con LED, aquí sí tenemos un error. Con LED, siendo una declaración más estricta, aquí sí no nos permite, y ya sería un error ante el código, declarar dos variables con el mismo nombre. Y otra cosa que estábamos viendo en esa investigación es que si yo creo aquí, por ejemplo, un bloque, que ese bloque lo vamos a ver. Todavía no es momento de que entendamos qué es el if, solamente lo que quiero es que ustedes visualicen el bloque que está delimitado por las llaves. Empieza en las dos llaves amarillas. Empieza aquí y termina acá. Entonces, todo el código que yo introduzca entre este bloque, pues pertenece y está asociado a ese mismo bloque. Lo que nos decía esa documentación que estábamos viendo es que yo puedo declarar una variable aquí dentro del bloque, var variable dentro, igual a 12. Y yo la puedo utilizar desde afuera del bloque. Pero si esto lo hiciéramos con let, si la declaráramos aquí, let, no sé, variable let, así lo voy a llamar. Esa variable yo ya no la podría utilizar desde fuera del bloque.
Déjenme ver si esto nos va a marcar un error. Nos la marca como un warning. Se dan cuenta, la variable let aquí nos dice que está declarada. No, de hecho lo que nos dice es que no existe, que no ha sido declarada, que necesitamos declararla con let, con const o con var. Es como si, tal cual no está identificando que acá arriba ya se declaró una variable con ese nombre. ¿Por qué? Porque con let solamente existe la variable dentro del bloque. Y ese mismo error de que esta variable no está declarada, no lo tenemos con la otra variable que declaramos como var, porque esta sí es vista esa variable desde cualquier parte del código. Esto lo vamos a ir comprendiendo poco a poco conforme vayamos avanzando en los cursos ya de programación, pero es momento entonces de ir viendo las diferentes formas que tenemos para declarar variables. La primera que habíamos dicho era var, y con diferencia de let, que es una alternativa, son esas, que es menos estricta declararla con var y declararla con let es muy estricto, ¿no? ¿En qué casos es estricto? En que incluso no nos permite declarar dos variables con el mismo nombre, lo cual está bien que el programa nos avise que ya declaramos una variable con ese nombre, porque seguramente algo estamos haciendo mal. Y también es estricta en que let solamente es vista dentro del mismo bloque donde está siendo declarada, y var no. Var en ese ámbito también es más flexible, que puede ser vista desde afuera del bloque. Existe otra forma, la tercera forma de declarar una variable, que es const. Y aquí también sigue el nombre de la variable, constante. Y aquí le voy a poner, no sé, 500. La diferencia y de hecho const es una abreviación de constante. Quiere decir que los valores que nosotros almacenemos con este tipo de declaración no van a ser variables. ¿Qué quiere decir eso? Y que van a ser constantes, en que no se le puede cambiar el valor a un dato que haya sido declarado de esa forma. Si aquí pongo 30, aquí ya nos avisa el compilador de que una declaración no se puede, un valor definido como constante ya no se puede cambiar después. Incluso aquí nos está sugiriendo que en lugar de declararla como const, la declaremos con let. Una variable let sí se puede cambiar después, como lo acabamos de ver ahorita. Los casos en los que nosotros queramos tener un dato que no va a cambiar, las vamos a almacenar con const, y cuando sí va a cambiar el dato que estamos almacenando en ese espacio de memoria, vamos a utilizar cualquiera de estos dos, var o let. Y un ejemplo bien claro para saber cómo en qué casos no quisiera que mi programa no cambie ese valor nunca, sería, por ejemplo, imagínense que quisiera validar si alguien es mayor o menor de edad. Entonces, aquí lo que voy a declarar, lo que haría sería declarar una variable, no sé, mayoría de edad, y le pongo el valor de 18. Cuando yo quiera utilizar ese valor posteriormente en mi programa, como por ejemplo voy a hacer un if, que en un momento explicamos qué es un if, yo quisiera verificar que esta incluso la voy a let edad de Israel. Tengo 41 años. Entonces, lo que quiero es verificar si yo soy mayor de edad, ¿no? Entonces, aquí pondría edad de Israel es mayor o igual a
mayor de edad, mayoría de edad. Y aquí ya, por ejemplo, voy a escribir de esta forma. Primero voy a poner mi nombre, que lo tenemos en la variable nombre. Nombre, el símbolo de más, el operador de más, para indicarle al programa que estamos uniendo textos. Luego un espacio para que no quede pegado el número con el texto. Y aquí voy a poner es mayor de edad, como pregunta. Dos puntos. No, mejor un igual. Un igual, y ahora voy a poner el resultado. No, aquí mismo. Igual así. Y voy a definir un else. Ahorita vamos a ver la estructura completa de un if, no se preocupen por eso. Y aquí voy a escribir esto mismo, pero voy a poner que no. Voy a volver a ejecutar mi programa. Y aquí vemos, ¿Israel es mayor de edad? Sí. Entonces, retomando esto, ¿para qué hice este ejemplo del if? Es para tener un ejemplo de en qué casos quisiera yo almacenar un valor como const. La mayoría de edad siempre va a ser 18, ¿no? Siempre va a ser 18. Ese es un dato que no va a cambiar. No tendría sentido que yo después quisiera poner que la mayoría de edad sea ahora 22. Ya no tendría sentido, ni siquiera lógicamente, ¿no? Porque ese es un dato que no cambia. Es un dato, una información constante. Antes de que expliquemos la estructura de un if y para qué sirve un if, vamos a revisar un tercer dato, tipo de dato nativo de JavaScript. Y ese es un tipo de dato que le llamamos en los lenguajes de programación booleano o boolean. Y aquí como le pondré... que pondré un tipo de dato booleano, ya sé. Usa lentes y este tipo de dato booleano puede contener solamente dos valores. Ese es el uso que se le da a un tipo de dato booleano. Como cualquier variable, se declara utilizando o let, o const, o var. Pero el tipo de dato que le vamos a asignar aquí, si se dan cuenta, no es ni un número, ni tampoco es un texto. Son las palabras aquí solamente voy a crear otra con el nombre de ejemplo 2 para tener otra solamente. Solamente las palabras true o false, solamente puede tener esos dos valores, no existe otro valor booleano. Esa es de hecho la traducción de booleano, ¿no? Es sí o no. E incluso tenemos que también tener en cuenta de que, como habíamos dicho, que es sensible a mayúsculas y minúsculas, yo no puedo escribir true con T mayúscula, porque ya no lo reconoce. Es ahí lo vemos, ¿no? Incluso ahorita lo que haría el programa es buscar una variable que hayamos declarado antes que se llame false. Está incluso hasta el mismo colorcito que las otras variables. En cambio, la palabra true o false con minúsculas, que son palabras especiales y reservadas del lenguaje, aquí sí les reconoce que solo son esos dos valores. Solamente esos dos valores puede tener un valor booleano. Y es a lo que estábamos hablando ayer, de que una variable contiene un concepto, ¿no? Lo que contiene es un valor. Si yo imprimo esto lo imprimo en pantalla con una función de log. Si yo lo imprimo y pongo... La otra variable ya la quité, ¿no? La de usa lentes 2, porque solamente quiero saber si uso o no uso lentes. Y aquí voy a poner la misma estructura que tenemos aquí.
Israel, y de hecho aquí como lo voy a poner, va a ser así. Israel, espacio, voy a concatenar el valor ahora de esa variable que es usa lentes, ¿no? Con este texto. Con este formato en que lo tengo, que es Israel, espacio, valor, usa lentes, lo que estamos mostrando es esto. Israel, true, usa lentes. Si yo lo cambio, pues aquí en false, que es falso, guardo y vuelvo a ejecutar este programa, aquí tenemos Israel false usa lentes, que es lo que estábamos hablando ayer, ¿no? Que la variable contiene un concepto y ese concepto no necesariamente es legible o entendible por una persona. Eh, esto, la mayoría de personas no entendería, ¿no? Israel false usa lentes. Lo que ellos quisieran saber es un sí o no, que es como abstraído más bien a términos prácticos para que utilizamos un valor booleano. ¿Es sí o es no? Es lo único que puede contener esa variable o ese tipo de dato. Y para dejarlo también de aquí como referencia para que quede en el video, true es traducido, traducido es cierto, traducido literalmente, sí, no sé, afirmativo, ¿no? Afirmativo. Y false, falso, no o negativo. Incluso en algunos lenguajes de programación, también sí es un 1 y no es 0. Que esto es la parte más básica de la programación, ¿no? Que un bit es 0 o 1, es sí o no. Eso es lo que conceptualmente puede contener el valor de un tipo de dato booleano. Algo así, algo como cierto, falso, sí, no, 1 o 0. Y todas esas cosas legiblemente no es algo que a un usuario se entienda, ¿no? No muy fácilmente va a entender que Israel Falls usa lentes. En cambio, lo que nosotros ya podemos utilizar con programación es cómo le mostramos esa información, ¿no? Que, pues, hay varias formas, ¿no? Yo creo que de momento voy a poner usa lentes. Voy a declarar aquí otra variable como var. Var usa lentes texto. Solamente la estoy declarando sin asignarle ningún valor. Aquí vemos que la estoy terminando con el punto y coma. Si sí uso lentes, lo que voy a poner en esa variable, voy a poner sí. Y si no, en esa variable no, perdón, es en este texto. En ese texto voy a almacenar usa lentes, no. Usa lentes texto, no. Y ahora sí, entonces, en lugar de imprimir esto que dice Israel false usa lentes, voy a imprimir este valor.
¿Para qué? Para que cuando yo quiera mostrarle algo al usuario, ya sea legible a algo que él pueda entender. Israel no usa lentes, o Israel sí usa lentes. Respecto a estas cuestiones, lo básico ahorita que vamos a explicar para entender estos flujos va a ser la estructura de un if. Estos ifs son estructuras condicionales en donde, dependiendo de una condición, el programa va a hacer una cosa o va a hacer otra. Y primero vamos a traducirlo como si fuera al español, que sería sí. Si la condición, entre paréntesis la condición, luego abrimos y cerramos llaves. Dentro de estas llaves sería lo que va a pasar si la condición se cumple. Luego tenemos esta otra estructura que es else, que else significa de lo contrario. Igual abrimos y cerramos llaves, y dentro de este cuerpo lo que se va a ejecutar si no se cumple la condición. Entonces, aquí retomando quizá este ejemplo. Si la edad es mayor o igual a mayor de edad, a 18, si la edad es mayor o igual a 18, entonces escribe que sí soy mayor de edad. De lo contrario, escribe que no soy mayor de edad. Esa sería la estructura de este flujo que se llama if, y también existe en todos los lenguajes de programación, solo que quizá la sintaxis no sea la misma, ¿no? Quizá en mayúsculas, quizá no se utilicen los paréntesis o no se utilicen las llaves, pero en concepto es lo mismo. Un if es una condición. Y dentro de explicando qué es una condición, la condición es una evaluación que debe resolverse en un valor booleano. Boolean, ¿no? Y boolean, acuérdense que dijimos que son estos, ¿no? Sí o no. Entonces, lo que nosotros evaluemos entre los paréntesis, que entre los paréntesis es la condición, esa condición debe de ser sí o no. Solamente lo que estamos evaluando es sí o no. En términos abstractos, debería de entenderse, el resultado de esa evaluación es como si yo pusiera si if true o si if false. Cualquiera de esas dos, condiciones son las que se permiten para construir un if. Por ejemplo, si el nombre es igual a Israel. Si sí es igual a Israel, se va a ejecutar esto. Si el nombre no es igual a Israel, se va a ejecutar esto otro. Y sirve que vamos explicando cuáles son los posibles operadores de comparación.
Cuando yo asigno un valor a una variable, utilizamos el símbolo de igual, pero cuando quiero comparar, utilizamos el signo de doble igual. Doble igual. Otro tipo de comparación, comparamos con doble igual. También comparamos con esta expresión, y esto lo que quiere decir es si es igual, y lo que quiere decir es si es diferente. Voy a correr ahora este ejemplo, y de hecho voy a comentar todo esto, para que solamente visualicemos este último ejemplo que estoy haciendo. Lo vamos a ver, este también me falta. Lo vamos a probar igual con una función console, console.log, y aquí voy a escribir un texto. Sí es Israel. Israel. Y de lo contrario, voy a escribir usuario no autorizado. Y lo pruebo. Lo que estamos evaluando es lo que contenga nombre, que ya lo tenemos aquí. Nombre es Israel. Entonces vamos a ejecutar esa prueba, y aquí vemos lo que está escribiendo. Sí es Israel. Si yo cambiara el valor aquí en Israel y ahora le pusiera Ignacio y lo vuelvo a probar, ahora me dice usuario no autorizado. La otra expresión que estábamos hablando, que si es diferente de, es lo opuesto a esta comparación. Aquí lo que quiero evaluar ahora es que si es diferente. Si es diferente a Israel, me va a mostrar, si no es Israel, entonces aquí lo que voy a poner es no es Israel. Y aquí lo que voy a poner pues sería, no sé, Israel es un usuario prohibido o denegado, ¿no? Negado. Entonces, aquí lo que yo quiero evaluar es que sea cualquiera que sea diferente de Israel. Incluso como lo estamos viendo, equivaldría a que volteáramos el if, ¿no? A que ahora lo que estaba aquí lo haga acá, y lo que estaba acá lo haga acá abajo. Ese sería el equivalente, más bien el uso que se le da a esta operación de negación, este comparador de negación. No es Israel. Y si ahora lo regreso a que sea Israel, Israel es un usuario denegado. También tenemos otro tipo de operador de comparación que lo estábamos viendo más o menos aquí, que es con los signos de mayor y menor que. Lo voy a ir anotando también acá. Mayor que, compara el valor izquierdo contra el valor derecho. Un ejemplo de esto sería 10 es mayor que 8, nos devolvería un true. Y el otro operador es el menor que, también compara el valor izquierdo contra el valor derecho. En este caso, si hiciéramos esta misma operación, 10 es menor que 8, pues esto nos devolvería un false. Si nos devuelve un true, ya sabemos, pasa por el primer statement, por el primer bloque. Si nos devuelve un false, pasa por el else. Y también tenemos este comparador compuesto, que en realidad es una mezcla entre este y este,
que era el comparador de mayor o igual mayor o igual. Por ejemplo, aquí. Aquí esto nos devolvería un true. 10 sí, no es mayor, pero sí es igual, ¿no? Si ejecutamos esto, nos devuelve un true y cualquier número mayor a 10, 11 también nos devuelve un true, pero aquí un 9 ya no es ni mayor ni es igual a 10, aquí ya nos devolvería un false. Y de esta misma forma, también podemos ocupar este operador compuesto, que más bien es un menor o igual, que si hacemos esta misma comparación, si 10 es menor o igual a 10, nos devuelve que sí, porque en efecto 10 no es menor, pero sí es igual. 11 no es menor ni es igual. Ese nos devolvería un false. Y 0 sí es menor y no es igual. Ese nos devuelve un true. Y creo que por ahora sí, hay más cosas que explicar respecto a las condiciones, que son los operadores para que en una evaluación de un if se compare más de una cosa. Pero eso yo creo que nos va a tomar más tiempo, ya no nos daría tiempo de explicarlo ahorita en lo que queda de la llamada. Creo que pues, si acaso lo que vamos a hacer es hacer estas comparaciones. Ya sé de qué forma lo vamos a ir validando e imprimiendo. En lugar de utilizar un if, como lo único que queremos hacer es saber si esto nos está devolviendo un true o un false. Acuérdense que el true pasa por el primer bloque, el false pasa por el segundo bloque. Lo que quiero, y esto justo es lo que estábamos explicando, ¿no? Que una condición parte de un valor booleano. Solamente puede ser sí o solamente puede ser false. Lo que nosotros ingresemos dentro de los paréntesis de la condición, solamente es cierto o falso. Para eso nos sirve un if, para evaluar que algo sea cierto o que algo sea falso. Entonces, eso es la abstracción de un valor booleano, cierto o falso. Voy a declarar, no, perdón, con let voy a declarar una variable que sea resultado de la condición. ¿Qué quiere decir esto? De que yo puedo almacenar en ese valor booleano esta comparación. El resultado de esta comparación se va a almacenar aquí y va a ser un true o un false. Aquí incluso vemos que el asistente de Visual Studio ya nos muestra aquí en verdecito que contiene un dato true o false. Y voy a imprimir ahora ese resultado. Console.log. Y también voy a concatenar un texto donde voy a poner el resultado de la condición. Condición es resultado condición. Ejecuto mi programa. Resultado de la condición es true. ¿Qué quiere decir? Que 10 no es menor, pero sí es igual a 10. Lo que habíamos dicho, este es este. En efecto es true. Aquí lo verificamos con true. Ahora voy a comparar este. 11 es menor o igual a 10. Sabemos que no es menor
tampoco es igual a 10. Si hago la prueba para confirmar, nos debe de mostrar el resultado de la condición es 2 puntos false. Ahora vamos a probar una de las simples. Una de las simples. 10 es mayor a 8. True. Y ahora las condicionales simples, que son igual, igual o diferente de, vamos a probarlo así. 10 es igual a 8. Sabemos que no y que nos va a mostrar false. Si lo igualo, 10 es igual a 10. Ahora es cierto. Ahora vamos a probar el que les digo que es el comparador de negación, que es signo de admiración e igual. Eso quiere decir 10 es diferente de 10. No, no es diferente de 10. Entonces nos va a mostrar un false. Sí. Sí, sí, sí. Espérenme, espérenme. Aquí está. Ahora sí. Es falso porque no son diferentes. No son diferentes. Creo que había escrito otro carácter en lugar del signo de admiración. Y no es diferente. Ahora que cualquier cosa que sea diferente, ya me va a mostrar un true. 10 o 20. Todo eso cumple con la condición. Y creo que ya fueron los diferentes condiciones que, que tenemos disponibles y que nos sirven para hacer una evaluación en una sentencia if. Hay otras adicionales que esas las vamos a revisar mañana, que más bien es complementar esto, ¿no? O sea, de que además de que evalúe una cosa, en esa misma expresión valide otra cosa. Como por ejemplo que mi nombre sea Israel y que yo sea mayor de edad. Si las dos cosas se cumplen, hacemos algo. Si alguna de las dos no se cumple, se hace otra cosa. Esa es una comparación compuesta y esas son las que vamos a estar revisando mañana. ¿Alguna duda de lo de esto que explicamos hoy? No, todo claro. Perfecto. Si intenten desarrollar este ejemplo, si tienen algún problema con la sintaxis, en este tipo de cosas es muy probable que ya empiecen a equivocarse, porque cualquier cosa ya va a generar un problema en el compilador. Si, no sé, si omiten este espacio y ya no ya el compilador ya no lo va a identificar bien, si omiten un punto y coma, si en lugar de, no sé, de cerrar la condición, un if, si no lo cierran, se olvidan poner este símbolo de cierre o olvidan abrir uno. Todo ese tipo de cosas ya son reglas estrictas que el programa entiende para funcionar. Entonces es normal que se equivoquen y es hasta bueno para que empiecen a familiarizarse con lo estricto que es el lenguaje. Si algo de eso les empieza a marcar algún error que por más que revisen ustedes sientan que ya lo tienen igual pero no les funciona, igual lo revisamos en el grupo, o también si tienen problemas con la instalación de Node, que no les esté funcionando ejecutar el programa aquí mismo en Visual Code,
pues también lo comentan en el grupo y ahí lo vamos resolviendo. Pues yo creo que ya sería todo por hoy. Buena tarde. Ok, de acuerdo. Muy buena tarde, muchas gracias. No por nada.